Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto Schneider y esta es mi colaboración para la 4TV a inicios de este 2025. Antes que nada, quiero mandar un saludo y una felicitación a todos y a todas y los mejores deseos para este año que sea aventuroso para todos y todas. En esta ocasión quiero abordar de alguna manera un poco tangencial el conflicto que se dio a partir del reportaje del New York Times, aunque no precisamente centrándome en el propio artículo, sino en el contexto en el que este artículo es publicado, más que nada, que creo que es importante comentarlo. No cabe duda que el contenido propiamente del artículo es falaz. Sin duda alguna no hay posibilidad de cocinar fentanilo en las condiciones en las que se presenta. Si de alguna manera las personas que aparecen en los videos y en las fotografías que acompañan el reportaje estuvieran cocinando algún tipo de drogas, sin duda alguna no se trata de fentanilo de ninguna manera, ¿no? No hay manera de que el fentanilo se produzca en las condiciones en las que se están mostrando y incluso hasta otro tipo de drogas, digamos, menos peligrosas, diferentes metanfetaminas, también tienen riesgos serios si no se manipulan y no se trabajan, digamos, adecuadamente, ¿no? Los riesgos de explosión, de gases tóxicos y demás son comunes en la fabricación de cualquier tipo de opioide sintético y por lo tanto efectivamente hay posibilidad de cocinar algún tipo de metanfetamina en las condiciones en las que se muestran, no del todo así, pero digamos con medidas de seguridad poco profesionales, digamos, ¿no? Es posible. Sin embargo, el fentanilo de ninguna manera, ¿no? Es del conocimiento general, incluso las agencias de seguridad norteamericanas, por ejemplo, el FBI y la FBI, tiene información en su sitio de internet sobre los riesgos de la producción de fentanilo y entre ellos justamente es el gravísimo riesgo de muerte por la exposición a los gases e incluso a la exposición del polvo mismo ya una vez procesado. El fentanilo, como muchos otros opioides, puede ingresar al organismo no solo por vía oral, sino también por vía nasal, por las mucosas, por los ojos, sobre todo además si se trata de vapores tóxicos, ¿no? Incluso por la piel, si uno manipula con las manos limpias, digamos, sin guantes y demás, fentanilo durante determinado tiempo, el fentanilo puede absorberse a través de la piel. Por supuesto, es una absorción muy leve, pero sin embargo, si se trata de una manipulación continua y constante, sí puede ser muy riesgosa. Entonces, definitivamente el reportaje del New York Times es una falacia. Y está inscrito en toda esta campaña que ya vimos, que comenzó hacia mediados de la administración pasada, sobre todo, digamos que arreció, ha sido permanente durante toda la administración pasada, por las políticas de seguridad del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en torno a la forma en la que se trabajaba con las agencias de seguridad de los Estados Unidos. Recordemos que una de las primeras medidas que tomó el presidente Andrés Manuel López Obrador frente a las autoridades norteamericanas fue suspender aquellos mecanismos de colaboración, y pongo colaboración entre comillas, porque en realidad estamos supeditados a las decisiones que se tomaran del otro lado de la frontera en cuanto a la política de seguridad, ¿no? Sabemos que desde el año 2004 hasta
cuando menos 2011, ambos gobiernos, el gobierno de México, iniciando con Vicente Fox, hasta principios de la administración de Peña Nieto, la Oficina de Drogas, de Explosivos, Tabaco y Alcohol de Estados Unidos, la ATF, encaminó un programa de introducción de armas de alto poder a México que operó desde el año 2004, como dije, hasta aproximadamente el 2011, que es cuando se tienen, digamos, registros documentados amplia y detalladamente por el Congreso de los Estados Unidos y cómo se inundó a México de aproximadamente 500,000 de armas por año. Pero no solo se introdujeron millones de armas a nuestro país, desde pistolas hasta lanzagranadas y otro tipo de armas de uso militar, sino que además se crearon cadenas de producción y de fabricación de armas en México. Hay conocimiento y hay incluso personas detenidas por la introducción, por ejemplo, de granadas. Hace unos años se detuvo a un norteamericano que además ex militar norteamericano, y según los documentos que traía consigo, trabajaba para la DEA. Este señor traía un cargamento de granadas a México, fue detenido y pues resulta que además traía piezas para la fabricación de rifles de asalto. Resulta que este señor no solo traficaba diferentes tipos de armas, como las granadas con las que fue detenido, sino había montado en Sinaloa una fábrica, un taller, para modificar rifles semiautomáticos y convertirlos en rifles automáticos en nuestro país, justo para consumo de alguna de las fracciones del cártel de Sinaloa. Lo mismo fue encontrado en Guanajuato y en Tamaulipas. Durante la administración anterior, se fueron hallados algunos talleres donde se manufacturaban y se ensamblaban diferentes armamentos, como les dije, incluyendo lanzagranadas de última generación. Sabemos por información de la propia DEA que algunas armas que fueron vendidas a Ucrania terminaron en nuestro país, en manos de gente de Sinaloa. Esto es posible porque tenemos, desgraciadamente, muy cerquita de nuestra frontera, en San Diego, una de las bases militares más grandes de los Estados Unidos, pero que además es una de las bases militares señalada continuamente en los mismos Estados Unidos y denunciada en Estados Unidos por la pérdida de miles y miles de armas que desaparecen, simple y sencillamente desaparecen de la base militar de San Diego, California. Nada más, como digamos, para redondear el contexto, el apoyo militar de Estados Unidos a Ucrania no es que Estados Unidos le dé un dinero a Ucrania y Ucrania utilice ese dinero para comprar armas. Lo que se hace es que se autoriza un presupuesto y ese presupuesto se entrega a las fabricantes y a los distribuidores de armas, que a su vez hacen contratos con el gobierno ucraniano para proveerles armas, ¿no? La corrupción es brutal en Ucrania y en Estados Unidos y, como dije, en México se han encontrado armas que originalmente pertenecían o formaban parte de los paquetes que debían haber sido o que supuestamente fueron enviados a Ucrania. Nada más para darse una idea del volumen, del tamaño de la corrupción que existe en este momento en Ucrania en torno a estos miles de millones de dólares de supuesta ayuda militar a Ucrania.
Nada más un simple dato creo que puede dar una pequeña muestra del nivel de corrupción que se está viviendo en este momento. Ucrania tiene el récord en Europa del mayor número de Rolls Royce vendidos en ese país. Es decir, los funcionarios de alto nivel ucranianos están comprando Rolls Royce como pan caliente. Tienen hoy, el año pasado, en 2024, rompieron el récord de pedidos de automóviles Rolls Royce para los altos funcionarios del gobierno ucraniano. Un Rolls Royce de esa naturaleza puede llegar a costar hasta $3 millones. Es decir, estamos hablando de automóviles que en México valdrían 60 o 70 millones de pesos. Bueno, pues Ucrania es el país con el récord mundial de adquisiciones de Rolls-Royce. Nada más eso nos puede dar una idea del volumen, del tamaño de la corrupción que existe. Al grado de que muchos de los envíos de armas que supuestamente con destino a Ucrania, pues no llegan a Ucrania, sino llegan a manos, en este caso en México, el cártel de Sinaloa, pero también sabemos que, por ejemplo, en Brasil, en las organizaciones criminales brasileñas también han adquirido armamento que originalmente estaba destinado a Ucrania, y lo mismo, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Ahorita el presidente Gustavo Petro, que ha estado muy activo tratando de controlar y pacificar vastas regiones de Colombia, se han encontrado también efectivamente con suplementos que originalmente estaban destinados a Ucrania. Es decir, el tráfico de armas supuestamente con destino a Ucrania, pues se ha extendido por diferentes partes del mundo y las encontramos en manos, cuando menos en nuestro país, en manos de la delincuencia organizada. Esto no puede ser posible sin la intervención de autoridades, ¿no? Ya sea de la propia DEA, del FBI o de funcionarios de la administración militar de los Estados Unidos. Ahora bien, más allá, como decía, más allá de cuestionar la importancia o no del reportaje publicado por el New York Times, recordemos que su autora, su principal autora, porque son dos, ¿no? Una mexicana y la norteamericana Natalie Kitreff, ya tuvo un conflicto con nuestro gobierno durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, en torno también a una publicación que realizó totalmente falaz, que fue muy cuestionada por el gobierno mexicano. Y si recordarán, hubo ahí un tema en el cual salió a relucir el asunto de la confidencialidad de la información personal. Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el teléfono de esta periodista y eso generó un gran escándalo, tanto por ella como de organizaciones digamos que protegen la integridad de los datos personales. Lo cual también fue una falacia absoluta porque ese número telefónico ella misma lo tenía publicado y lo tiene, sigue en su página de internet, no solo en su página personal, sino también en la página del periódico del New York Times. Es el número telefónico al cual cualquier persona que tuviera interés en comunicarse con ella para algún asunto periodístico, es el teléfono que ella proporciona y el propio periódico proporciona. Pero, no obstante, sirvió para generar toda una narrativa en contra del gobierno mexicano. De la misma manera, el artículo en cuestión, si bien ha tenido mucho más repercusión en México que en los propios Estados Unidos, el día de ayer, 2 de enero, escuché la entrevista con un analista de redes, que hizo un estimado del impacto que tuvo esa noticia en las redes sociales, tanto en México como en Estados Unidos, ¿no? Prácticamente en México tuvo 3 veces más réplicas en favor o en contra que en los Estados Unidos. Y tengamos en cuenta que
ese reportaje y los que ha venido publicando el New York Times sobre nuestro país son para consumo de los Estados Unidos, más que para consumo mexicano, ¿no? Está dirigido a aquel público que al gobierno de los Estados Unidos le interesa mantener la narrativa de que las drogas y por lo tanto todos los efectos negativos que traen consigo, desde la violencia en torno a su producción, distribución y consumo, como los graves efectos a la salud, las muertes causadas por el fentanilo, para imponer a nuestro país una política de seguridad que beneficie al gobierno de los Estados Unidos y a las políticas de aquel país. Y no tanto por querer dar algún tipo de información precisa o documentada. Esto es parte de la estrategia, como decía, desde mediados, sobre todo desde mediados de la administración anterior, y fue arreciando hacia fin de la administración. Recordemos el hashtag del narcopresidente, con sus numeritos que iban día a día sumándole los numeritos y todos los días era el narcopresidente 1, el narcopresidente 2, así. Y así trajeron ese hashtag durante meses, ¿no? Y no solo el New York Times, el Washington Post y otros medios, en Inglaterra el Financial Times, con una enorme cantidad de información, obviamente negativa, sobre la producción de drogas en nuestro país. Y bueno, como ya lo he comentado aquí en otra ocasión, tenemos que tener en cuenta varias cosas con respecto a la producción, sobre todo de opioides. En Estados Unidos, efectivamente hay una gran crisis de consumo de opioides, generada principalmente por las políticas de salud de los Estados Unidos y básicamente causada por un opioide sintético, oxicodona, que tanto desde las políticas de salubridad o de salud en los Estados Unidos, como en los intereses de la farmacéutica Purdue, que fue la productora, la que introdujo este medicamento al sistema de salud norteamericano, pues resulta que justamente es un opioide, es fentanilo. Finalmente es fentanilo, el oxicodona. Su nombre comercial es Oxycodone y fue vendido en los Estados Unidos masivamente durante más de una década, y justamente fue lo que creó, porque además es altamente adictivo, y eso creó la crisis de adicción a los opioides. La gente le dolía una muela y le recetaban oxicodona, le dolía el dedo del pie y le recetaban oxicodona. Más allá de su uso terapéutico como un analgésico muy poderoso, ¿no?, que se utilizaba principalmente para aliviar los dolores después de operaciones quirúrgicas, o para las personas que padecen enfermedades que causan dolor grave, como cáncer y otro tipo de enfermedades, en los que de alguna manera, bueno, podía estar justificado el recetar un opioide tan potente como ese. Sin embargo, dada la estructura del sistema de salud norteamericano, en donde predomina el interés comercial de las farmacéuticas, pues las autoridades norteamericanas permitieron que esa droga fuera recetada sin mayor problema de manera masiva, ¿no?, creando justamente la crisis de opioides. Cuando el gobierno de los Estados Unidos, digamos, en respuesta a este gran problema de adicción al fentanilo, trata de controlarlo, pues el efecto colateral
es que empiezan a surgir en los Estados Unidos y en Canadá sustitutos del fentanilo. En Estados Unidos y en Canadá, y sobre todo y en el norte de Europa, prácticamente, de acuerdo con autoridades sanitarias de esos países, se estima que cada año aparecen en el mercado ilícito entre 10 y 15 nuevas sustancias. Algunas, digamos, se empiezan a aparecer y son detectadas, ya sea por decomisos o ya sea por personas que tienen que recibir alguna atención médica por sobredosis, de nuevas drogas sintéticas de opioides, ¿no? Actualmente, en Canadá ya se han reportado, principalmente en Canadá, cuando menos es de donde más información tengo, se han identificado casos graves de intoxicación por una nueva droga que supuestamente es aún más potente que el fentanilo. Es decir, en Estados Unidos y en Canadá existen laboratorios farmacéuticos altamente especializados para la producción de opioides sintéticos. Y repito, creo que en mi colaboración anterior mencioné este caso, pero si recordamos, en octubre pasado fue descubierto un enorme laboratorio cerca de Vancouver, en el que se decomisaron 95 millones de pastillas de fentanilo. Esas pastillas de fentanilo, esos 95 millones, podrían matar 2 veces a toda la población de Canadá. Recordemos que Canadá tiene una población aproximada de 40 millones de personas. Entonces, una pastilla de fentanilo puede ser mortal. Supuestamente, el estándar que maneja la Oficina para las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas maneja una cantidad de 0.2 miligramos como la dosis que ya puede ser mortal. Obviamente hay personas que pueden, digamos, no morir por una dosis de ese tamaño, pero hay personas que sí pueden. Entonces se establece como un rango, digamos, un parámetro de riesgo 0.2 miligramos, como dijo el secretario de Salud en la conferencia mañanera. Estos son unos cuantos, 3, 4 granos de sal. Eso es más o menos 0.2 miligramos. Eso ya puede ser, o ya se considera en las instituciones dedicadas al estudio, análisis y combate de las drogas, una dosis mortal. ¿Y qué pasa con la producción ilegal del fentanilo? El fentanilo difícilmente se administra solo, justamente por las cantidades. Entonces, normalmente lo que se hace es que se combina con alguna otra droga que potencialice esa droga. Entonces, se combina con heroína, se combina con cocaína, se combina con morfina, en fin, con diferentes, y obviamente algún excipiente para darle consistencia y poder hacer tableta, que normalmente es talco inerme. Entonces, por ejemplo, en ese laboratorio canadiense, como les dije, se decomisaron 95 millones de tabletas listas para su distribución y venta. Pero además, se decomisaron alrededor de 60 kilos de cocaína, más de 120 kilos de metanfetaminas, como 80 kilos de éxtasis, que es un tipo de metanfetamina, pero además armas de alto poder, armas de uso militar, y además alrededor de 60 toneladas de precursores químicos. Se estima que por cada kilo o litro de precursor químico se puede producir otro tanto de fentanilo, en el caso de producir fentanilo. Eso significa que ese laboratorio tenía capacidad para producir alrededor de 60 toneladas de fentanilo. De acuerdo con la información que proporcionó la policía local, en el momento del decomiso,
Resulta que el laboratorio no solo procesaba unos volúmenes brutales de drogas, sino que además tenía todo un sistema para envasarlas, ya sea en pequeños frascos de plástico, etiquetados con la marca comercial de la oxicodona y en se me fue la palabra, el nombre de los paquetitos de tabletas, ¿no? Tenían digamos, toda la infraestructura para producirlos y presentarlos como si fueran productos legales. Y es así como se envasan y se distribuyen en Canadá. Suena difícil pensar que esa producción de fentanilo fuera para consumo canadiense. Como les digo, en Canadá hay 40 millones de personas. Se estima que hay alrededor de 1 millón, probablemente 1 millón de consumidores canadienses de diferentes drogas sintéticas, de acuerdo con las autoridades sanitarias canadienses. Es un estimado en función de las personas que han recurrido a atención médica por sobredosis, a los fallecimientos. En el último año fallecieron cerca de 12,000 personas por sobredosis de fentanilo en Canadá. Entonces, es difícil pensar que Canadá, teniendo una frontera de 6,000 kilómetros, o sea, el doble de la frontera de México y Estados Unidos, en la cual no hay absolutamente ninguna restricción de paso. Cualquiera que haya conocido o haya visitado la zona fronteriza de Estados Unidos con Canadá, se encuentra que no hay absolutamente ningún obstáculo para cruzar la frontera. Ni siquiera lo hay en los puntos de cruce fronterizo legales. En las fronteras, tanto los ciudadanos norteamericanos como los canadienses pueden cruzar sin necesidad de visa ni revisiones, etc. O sea, son fronteras abiertas. A consecuencia de un acuerdo de hace muchos años entre ambos gobiernos, en la cuales se consideraban como países hermanos, y por lo tanto sus ciudadanos no tendrían por qué ser sujetos a ningún tipo de revisión y control en las fronteras. Se hacen revisiones y se hacen controles aleatorios en los pasos legales fronterizos, en los cruces legales, por carretera, etc. Pero el resto de los 6,000 kilómetros de frontera no hay absolutamente nada que impida el paso de un lado al otro. Entonces es difícil pensar que consideremos que las organizaciones de la delincuencia organizada son empresas, cuyo fin es la maximización de los dividendos. Es difícil realmente, hasta infantil creo yo, pensar que un laboratorio como el que les comenté, que es capaz de producir 95 millones de pastillas de fentanilo y tenga a unos cuantos kilómetros el mayor mercado del mundo y no le venda a ese mercado, ¿no? Y para completar el círculo, solamente comentar, en la provincia de Ontario, entre 2023, mediados de 2023 y mediados de 2024, nada más en la ciudad de Toronto, que es la capital del país y una de las principales ciudades canadienses, dentro de la ciudad de Toronto, como dije, entre mediados de 2023 y mediados de 2024, fueron descubiertos y decomisados por la policía local y la Oficina de Seguridad Fronteriza canadiense alrededor de 8 laboratorios, nada más, en la ciudad de Toronto en un año. 8 laboratorios en los cuales, de acuerdo con la información de prensa, por un lado, y de las policías locales que participaron en los decomisos,
El promedio, más o menos varía un poquito, pero el promedio de producción de cada uno de estos laboratorios era de 40 kilos a la semana. Estamos hablando de que si esas cifras que proporcionan las autoridades canadienses son reales, resulta que cada uno de esos laboratorios tenía capacidad para producir entre 1 tonelada y 1.2 toneladas por año. Si sumamos 8 laboratorios, estamos hablando de cerca de 10 toneladas anuales, nada más en la ciudad de Toronto. Recordemos que la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito utiliza como método para estimar el volumen de producción de drogas en un país o en una región, el volumen del decomiso. Entonces, en función de qué tanto decomisan en un punto determinado, se puede más o menos estimar qué tanto se está produciendo en ese lugar o en esa región. Y a eso se añaden, por ejemplo, el segundo elemento son las rutas en las cuales a la hora que se hacen decomisos, se hacen detenciones, uno de los elementos muy importantes a saber es de dónde vienen y hacia dónde van, lo cual permite igualmente hacer estos estimados. Si utilizamos esa metodología de las Naciones Unidas para estimar la producción de drogas en México y en Canadá, pues resulta que Canadá tiene una capacidad de producción de drogas cuando menos de 3 o 4 veces mayor que la de México. Repito, los 8 laboratorios encontrados en Toronto nada más producen o tenían capacidad para producir la misma cantidad de drogas que nuestro país decomisó en toda la administración anterior. Más o menos durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se decomisaron cerca de 8 toneladas de fentanilo en nuestro país. Bueno, pues esos 8 laboratorios nada más en Toronto y en las afueras, ¿no?, de Toronto, producen pues más o menos una cantidad similar, aproximadamente entre 8 y 10 toneladas por año. Y eso es Toronto, Ontario, del lado del Atlántico. El laboratorio de Octubre, con las 95 millones de pastillas y las demás toneladas de drogas, están del otro lado en Vancouver. Y vuelvo a repetir algo que ya comenté aquí en una colaboración pasada. Las mafias canadienses tienen una larga tradición documentada por investigadores. Stephen Schneider en la Universidad de Ontario, justamente, ha documentado cómo desde mediados del siglo XIX, o sea, desde 1850, las mafias canadienses tienen un vínculo muy cercano con las mafias chinas, y las triadas japonesas, en fin. Canadá tiene una muy larga tradición, cuando menos casi de 2 siglos, ¿no?, o siglo y medio, de tráfico. Primero de opio, ¿no? Recordemos además la guerra del opio, y de ahí para el real, ¿no? O sea, Canadá tiene una larga tradición de tráfico de drogas desde China. Y el otro elemento que rápidamente quiero comentar, porque ya me estoy acabando el tiempo, más bien ya me pasé, pero es que la producción de drogas en los Estados Unidos supuestamente requiere de precursores químicos. Y nada más para tener una idea de cómo está el asunto del arribo de los precursores químicos. A nuestro país llegan en todos los puertos de nuestro país alrededor de 2 millones de contenedores de carga. Alrededor de 100,000 contenedores vienen de China. Nosotros tenemos, si bien tenemos todavía, digamos, un comercio relativamente pequeño con China. Sin embargo, nada más el puerto de Los Ángeles, California, tiene capacidad para recibir 8 millones, entre 8 y 10 millones de contenedores al año. Y de acuerdo con estudios de la Autoridad Portuaria de Los Ángeles,
El puerto de Los Ángeles vive una crisis terrible en su manejo operativo. Resulta que el puerto de Los Ángeles no tiene capacidad para revisar más del 6% de toda la carga que llega. Al puerto de Los Ángeles llegan alrededor de 20 millones de contenedores de China, de los cuales, pues, ni siquiera 2 millones de contenedores son revisados por las autoridades aduanales. El resto pasa y se introduce a todo el territorio nacional sin ningún tipo de revisión. Entonces, realmente es bastante ingenuo pensar que en 40 millones de contenedores que van de China no lleguen precursores químicos a los Estados Unidos. Ese es un poco el contexto en el cual esta campaña en contra de nuestro país es absolutamente falaz. Nuestro gobierno tiene muchos elementos para contrarrestar ese discurso. Desgraciadamente, es un discurso construido por todo el aparato mediático que es muy, muy poderoso en los Estados Unidos y a nivel mundial. La información que generan en los Estados Unidos es replicada prácticamente de manera instantánea en prácticamente el mundo entero. Entonces, frente a eso es muy difícil combatir esta campaña de desinformación y desprestigio contra nuestro país. Pero en la relación bilateral y trilateral tenemos los suficientes elementos para poner un alto a esta campaña negativa contra México. Eso es todo por hoy y agradezco mucho su atención y buenas noches.